Buenas tardes. En las islas se habla hoy de la amenaza terrorista del Estado Islámico. En Bruselas, la alerta máxima decretada por el gobierno belga ha cambiado radicalmente el paisaje urbano por un despliegue militar sin precedentes. Es inevitable preguntarse si estamos ante el principio de una escalada de terror que amenaza incluso, en aras de la seguridad, los derechos básicos de los ciudadanos. También se habla de un susto. Hoy, en el aeropuerto Reina Sofía de Tenerife, hubo instantes de pánico al reventar dos ruedas del tren de aterrizaje de un avión de la compañía Norwegian Airlines. En el momento de su despegue, el aparato bloqueó la pista durante largo tiempo, motivo por el cual fue necesario desviar un gran número de vuelos a otros aeropuertos de las islas. Por suerte, se trató de eso, un susto. Y se habla del tiempo, porque ha llegado por fin el otoño a las islas. Descenso de las temperaturas este fin de semana, un fresco que sí es propio de esta época y que ya se demoraba. Además lluvia, que siempre viene bien. Y con el frío del otoño, los equipos canarios siguen peleando sus posiciones con uñas y dientes. Tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife empataban en sus encuentros del fin de semana. Un resultado por lo menos agridulce para la afición. Estas y otras cosas ocupan las portadas de hoy lunes 23 de noviembre. Esto es Sin lugar a dudas. Empezamos. Hoy en Sin lugar a dudas contactaremos con una canaria que está viviendo en Bruselas esas medidas de seguridad extraordinarias adoptadas por el riesgo de atentados terroristas. También nos acercaremos al fenómeno Ocupa. En los últimos años, muchas familias han encontrado en la ocupación de casas inhabitadas una solución para aliviar su mala situación económica. Familias que en muchas ocasiones entran en conflicto con propietarios y vecinos. Vemos correr de gente a veces por la noche. He visto, por ejemplo, coches con herramientas manipulando contadores. Bueno, nos da un poquito de miedo, ¿no? Hemos tenido que meter de Ocupa. Pero claro, ¿cuál es la historia? Es que nos quieren hacer la vida imposible, pues difamando y diciendo cosas que nosotros somos gente honrada, familias, tenemos niños pequeños. Hablaremos de la media salarial de los canarios. ¿Llegan las familias canarias a final de mes? ¿Se han aprovechado algunos empresarios de la situación de crisis? Yo estoy sustituyendo vacaciones. Me hacen contratos de 15 días. ¿Acepto? De 15 en 15. Tu amante bandido, bandido. Una empresa de neumáticos ha determinado los 7 tipos de conductores que tenemos circulando por nuestras islas. Candelaria es de las que va cantando. ¿Se quieren perder el concierto? ¿Quieren conocer al resto de conductores? No cambien de canal. ¿Lo subimos eso? ¡Vámonos! Son las 5:47, de la tarde y estamos en directo, en Sin lugar a dudas. La opinión es importante en nuestro programa. ¿Dónde y cómo pueden ejercerla? A través del teléfono 902-462-472 o las redes sociales, en la cuenta de Twitter @SlatTV, en el usuario de Facebook /SlatTV o en el hashtag #SlatTV. Europa está en alerta y tenemos a Lorena con una conexión en directo. Lorena, buenas tardes. A ver, perdón, vale, sí, me dicen, vale, la conexión es directamente desde Plató con Idaira Robaina. Hola, buenas tardes. Sí, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Idaira, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está la situación por Bruselas? ¿Qué está pasando allí? Bueno, pues está bastante revuelta, como ya sabrán, desde el sábado. Sí. Y bueno, yo personalmente el sábado por la mañana, cuando me levanté, recibí un mensaje, un SMS del Departamento de Seguridad de la Comisión Europea, informándonos de que se había elevado la alerta y de no salir de casa y de intentar pues quedarnos un poco recogidos y evitar pues grandes aglomeraciones. O sea, es casi una especie de estado de sitio, ¿no? Porque si no pueden salir de las casas, o al menos esa es la recomendación, ¿cómo se vive la situación de miedo, supongo? Hombre, el primer día fue un poco, pues, tranquilidad, efectivamente, pues mucha televisión, gracias a tener internet, pues estamos en contacto con los familiares y también con las noticias, pero ya, claro, ya vamos por el tercer día, llevamos en casa desde hace ya 3 días, y bueno, pues se han incrementado las medidas de seguridad, y hoy, por ejemplo, no habrían los bancos, ni los colegios, ni las universidades,
y desde el punto de vista del trabajo, pues a nosotros en particular nos invitaron a teletrabajar, o sea, Ajá. no ir a los trabajos. Y Daira, ¿cómo se siente uno cuando se asoma a la ventana y en vez de ver gente para allá y para acá haciendo su vida normal, ve militares? Hombre, yo tengo la suerte de no vivir en el centro de Bruselas, estoy como a unos 4 kilómetros, pero en cualquier caso está totalmente la ciudad asediada, llena de militares, de tanquetas, aquí por la zona se oye muchísima policía y efectivamente pues un poco de respeto, un poco de miedo en algunas ocasiones pero bueno, se va llevando bien en casa e intentando pues seguir las instrucciones y que nos informen a ver cómo va a seguir la situación, claro. ¿Tiene familia en Canarias, Idaira? Toda mi familia está en Canarias. Toda tu familia está aquí. Sí, sí, sí. Aquí tienes este espacio para que les mandes un saludo caluroso desde donde estás, a pesar de la situación que estás viviendo, y sobre todo un mensaje de tranquilidad, porque es evidente y es normal que haya cierto nerviosismo por el hecho de que tú te encuentres en un lugar donde ahora mismo los militares están llenando las calles y hay una situación de alerta y de amenaza, un clima de amenaza. Aquí tienes tu línea abierta para que envíes un abrazo a tu familia, Idaira. Pues muchísimas gracias, simplemente pues a toda mi familia y a todos aquellos amigos que no han parado, y les agradezco muchísimo porque 3 días encerrada en casa, tener el contacto con ellos pues ha ayudado. Vaya. Decirles que estamos bien, que estoy bien en casa, que estoy tranquila y que bueno, esperando seguir las instrucciones y con mucha precaución a ver lo que pasa mañana. Ahora mismo hay una rueda de prensa del gobierno en el que van a decidir qué va a pasar mañana. Entonces estamos un poco todos a la espera. Precisamente te iba a preguntar eso. ¿Se sabe algo de cómo van a ocurrir las cosas a partir de este momento? ¿Cuándo se va a, digamos, a levantar este estado de alerta o cuándo va a descender el nivel de peligrosidad que desde los medios se está comunicando? De momento, ahora mismo en estos momentos hay una rueda de prensa para decidirlo. Lo que desde el punto de vista ya de las instituciones europeas se nos ha estado informando a lo largo del día de que seguimos en estado de alerta, como hemos estado durante todos estos meses, y que se van a aumentar las medidas de seguridad y obviamente pues estarán esperando a ver si seguimos en alerta 4, que es el máximo nivel, o si se va a bajar ya al 3 y podremos empezar a ir al trabajo, pero en cualquier caso ya nos han asegurado que las medidas de seguridad van a incrementar notablemente en todas las instituciones y lugares públicos. Entonces, un poco a la espera de que se pronuncie el gobierno y de que nos lleguen las respectivas mensajes de nuestros trabajos para saber cómo habrá que proceder mañana. Pues Idaira, muchas gracias por contactar con nosotros, por poder hablar con nosotros. Ojalá no pase nada y te deseamos lo mejor, que todo vaya muy bien y que tu vida siga con normalidad, y la de todos los belgas en este caso y las de todos los europeos que están en este momento con un poco de nerviosismo. Que vaya todo bien, Idaira, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Alerta de nivel 4. Vamos a abordar esta cuestión primero que nada, porque a mí me gustaría conocer el parecer sobre la alerta en Europa de nuestros contertulios de hoy. Manuel Herrador, periodista, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar contigo, con ustedes y por supuesto una vez más con toda la audiencia del archipiélago. A modo de titular, alerta máxima en Europa, nivel 4. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues yo creo, estaba escuchando a esta compañera desde Bruselas, yo creo que un estado de excepción como el que hemos vivido, como el que se está viviendo en Europa, exige medidas con cierta servidumbre para la sociedad, ¿no? Si eso sirve para neutralizar este mes o estos 2 meses de tensión, neutralizar un futuro y garantizar una seguridad, yo creo que son bienvenidas, ¿no? Lo que tengo mis dudas es que seamos capaces de, incluso con estas medidas, de poder abortar cualquier intento de un nuevo atentado, ¿no? María Gorostiza, buenas tardes. Buenas tardes, Bosco, encantada de estar aquí. Pues a mí la verdad que se me ha quedado el cuerpo frío. Yo particularmente, mi hermano viaja bastante por trabajo a Madrid, Barcelona, capitales europeas, y yo simplemente de pensar que puede estar sentado en una terraza en Madrid, es que nos puede tocar cerca y puede pasar algo como lo que pasó en París, creo que es terrible. Creo que, como decía Manuel, hacen falta medidas ya, y tiene que ser cuanto antes, porque vivir en un estado de excepción, como contaba Idaira, es algo a lo que nadie debería estar acostumbrado. Asomarte a la ventana y ver tanquetas como está pasando en Bruselas, esto tiene que acabar ya y tiene que haber medidas urgentes. María José Cámara, buenas tardes, bienvenida sin lugar a dudas. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Yo, la verdad que se me ha quedado el cuerpo, como decía María y como decía Manuel, se nos ha quedado todo frío.
yo he recordado de repente aquellos libros de historia donde leíamos ese tipo de cosas y la sensación esa de que cuando uno olvida la historia está condenado a repetirla, que en pleno 2015 deseamos que vuelva la cordura y con la cordura la paz. O sea, yo creo que todos los partidos políticos de todos y cada uno de los gobiernos tienen que aunar fuerzas, que vuelva la cordura, que vuelva la paz, porque no es de recibo, no es de recibo que en este año, en pleno siglo XXI, que alguien se deje de ir a trabajar porque esté la calle sitiada por todo. Es que debe ser terrorífico. Yo estaba escuchando a Idaira y de verdad se me estaban poniendo los pelos de punta. Por eso pido que vuelva la cordura y con ella la paz. Llano Quintana, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Encantado, por supuesto, de estar aquí contigo y con todos los televidentes. Yo, si me permites una frase, diría que al final la guarida de los malos estaba dentro de la comisaría. Se ha demostrado que el barrio de Molenbeek, en Bruselas, la gran parte de los terroristas se han nacido y se han criado ahí. La sede de la OTAN, Bruselas, la sede del corazón de la propia Unión Europea, con la presidencia de la Comisión Europea, nadie se dio cuenta de que estaba realmente generándose un auténtico semillero de terrorismo yihadista. La verdad que precisamente el gran reto ahora al que se enfrenta la policía y el gobierno belga es la propia crítica tan dura de su ciudadanía y desde luego ya están siendo objetos de mofas y de risas en un momento además tan dramático como el que está viviendo en estos instantes el corazón de Europa. Si hablamos de esta cuestión es porque es la actualidad y tenemos que abordarla sí o sí, pero los temas de hoy nos llevan a otras cosas. El movimiento Ocupa ha ido cobrando cada vez más fuerza en los últimos años. La crisis trajo consigo, entre otros muchos males, la pérdida de la vivienda para muchas familias, lo cual las ha abocado precisamente a la ocupación de viviendas vacías. De todos es sabido que el movimiento Ocupa ha sido estigmatizado desde su aparición, puesto que va más allá de las leyes que regulan el uso del suelo. Pero la vivienda es un derecho constitucional. ¿Tienen derecho estas personas a ocupar una vivienda de la que no son titulares? Sea una de las comunidades más pobres del país se traduce en datos tan alarmantes como que 1 de cada 3 canarios vive bajo el umbral de la pobreza. Las serias dificultades por las que atraviesan miles de familias sitúan al archipiélago como la quinta región con mayor número de desahucios. Este es uno de los motivos que obligan a las personas en situación de emergencia social a ocupar de manera ilegal viviendas vacías. Que no solamente es la pérdida de un techo, es que es la pérdida de tus derechos. O sea, el ejercicio del derecho a la educación de tus hijos, la intimidad, es todo. O sea, no poderte empadronar en un ayuntamiento para recibir ayudas jurídicamente los juzgados tampoco te amparan. O sea, te vas a la calle y nadie contempla que tienes menores y que se quedan desamparados. Los derechos de los niños y de las niñas aquí es que no se contemplan. No, parece que no existen. Y para mí, en materia de derechos humanos, que es la base de todo el derecho y de toda la base jurídica de todo, que no se tengan en cuenta a la hora de un problema que es social y que no lo ha generado la gente que lo padece, que lo han generado otros. El hecho de no contar con los ingresos suficientes para hacer frente al pago de un alquiler, la factura del agua o de la luz, los obliga a convertirse en ocupas. Un claro ejemplo de ello es lo que ocurre en esta urbanización de Tenerife, donde 15 de los 60 adosados han sido ocupados de manera ilegal, una situación que ya comienza a preocupar a muchos de los vecinos. Bueno, de momento estamos un poco alarmados porque vemos personas que manipulan los contadores y demás. Pero bueno, vemos correr de gente a veces por la noche, he visto por ejemplo coches con herramientas manipulando contadores. Bueno, nos da un poquito de miedo, ¿no?, esta situación, porque de hecho yo me he planteado poner rejas en mi casa. Son 2 semanas que llevamos en tensión en qué es lo que nos espera. No sabemos lo que esperamos de esta gente, ni si lo hicieran de una manera más legal, entre comillas, pero nos vemos un poquito afectados. Intentamos conocer la versión de los ocupas de estas viviendas, pero fue imposible, ya que ninguno quiso atendernos. ¿Tienen miedo estas personas de dar a conocer su situación? ¿Qué pueden hacer el resto de los vecinos para evitar la tensión? La crisis ha dejado un número de viviendas vacías inmenso en las islas y en todo el territorio del Estado. María José, ¿estas viviendas pueden ser ocupadas? Hombre, la verdad que verse en una situación así debe ser terrorífico, pero también hay que pensar en los dueños de esas casas. O sea, ¿por qué esas viviendas están vacías?
cómo también ponernos en el lado de las personas que se quedan sin recursos, sin trabajo y que necesitan acceder a una casa. Yo creo que cualquiera de las dos situaciones son terribles. O sea, yo conozco personas que tienen casas, por ejemplo, en alquiler, que las tienen actualmente ocupadas por vecinos que pagan pues, el régimen de alquiler, que pagan los impuestos, el agua, la luz. Entonces, verse también en una situación de que se te quede tu casa vacía y que de repente venga una familia entera y te la ocupe, pues también debe ser algo bastante... Por supuesto, la Constitución dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Artículo 47 de la Efectivamente, Constitución. pero patada en la puerta. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo conozco una persona que heredó de su madre un piso, puso el piso en alquiler porque pues iba a ser la única fuente de ingresos que tuvieran, puesto que el cabeza de familia había perdido el trabajo. Pegaron una patada en la puerta, entraron a la casa de esa persona y lleva 3 años litigiando para echarlos. 3 años en las que no hay ingresos en su familia, porque ese piso está ocupado. Pero lo más gracioso es que ella se ha presentado, varias veces se ha presentado pues a intentar echar a esta gente por su cuenta. Y no puede. La han denunciado los ocupas por amenazas y ella está pendiente ahora de un juicio por amenazas. Claro, o sea, es que me parece inaudito, o sea, patada en la puerta en ningún caso. Hay un concepto que es gramatical, es decir, ocupa con K o ocupa con C. Eso es interesante. Entonces, eso daría para claro, un debate entero. Depende de qué forma y con qué objeto y con qué intención, porque efectivamente se vulnera el Código Penal por el delito de usurpación quien accede a una vivienda que no es suya. Pero claro, es que hay una norma superior, como acabas tú de mentar perfectamente, Juan, que es la propia Constitución. Es decir, la Constitución no cumple contigo, es decir, el Estado es responsable, pero a la vez tú te conviertes en delincuente, entre comillas, y sabemos que el movimiento Ocupa con K normalmente es un movimiento social que reivindica y que ocupa esa vivienda Chano, con un perdona, objetivo... eso es como tomarnos la justicia por nuestra Claro, mano, es decir, es el que es Estado el no gran nos ayuda, debate. patada en la puerta y para adentro. Es muy complicado. Mira, me gustaría es muy apuntar en esta complicado. primera ronda que lo primero que siento es una tremenda vergüenza, sinceramente, de que en el 2015 estemos hablando de miles de personas en el archipiélago que tienen que estar en esta situación. Por un lado y por el otro, sobre todo España, en toda España, en toda Europa, en todo Occidente. Pero eso me da vergüenza como adulto y como ciudadano y como humano, porque esto trasciende más allá de lo que diga la Constitución. Como decía en un testimonio, esto es un absoluto derecho universal, al que tiene cualquier ser vivo, humano, tiene derecho a tener una vivienda y sobre todo si tiene hijos y si tiene familia y si tiene problemas. De momento me parece un fracaso social estrepitoso que no hayamos sido capaces en esta sociedad del bienestar de organizar, de configurar y de estructurar ciudades y pueblos donde no haya miles de personas debajo de puentes, teniendo que dar una patada en la puerta, sin recursos, porque además hablamos de la vivienda, pero es que esa gente en el interior no tienen muchas ni para comer. Pero Manuel, también tengo derecho yo a si quiero Claro, tener mi casa vacía por y no supuesto, alquilarla porque quiero ir los fines de es un semana derecho a que protejan mi tenerla patrimonio vacía. y mis bienes. Eso también, pero quería dejar hay claro... un dato importante y ya te esa dejo premisa, seguir, ¿no? básicamente, según los datos que he podido leer, dice que por cada persona o familia que carece de un techo, hay 100 viviendas vacías. Claro, ¿hasta qué punto vamos a vulnerar un derecho constitucional de que si yo, que soy un ciudadano medio y tengo mi casa en alquiler o tengo una casa de campo para ocuparla el fin de semana, que la he heredado de mi Está padre, clarísimo, que de Chema. repente voy un fin de semana y me veo que ya han cambiado la cerradura, que no puedo acceder, que no puedo entrar? Es que es muy, muy complicado con el propio derecho de ellos a tener una vivienda digna. Claro, Complejo. También podemos, yo creo que podemos a lo mejor definir un poco qué tipo de ocupas, porque como bien decías tú, creo, el ocupa con C y ocupa con K, ¿no? O sea, estamos hablando de que tu casa, que tú la tienes vacía, pues porque estás esperando para hacer una pequeña reforma o cualquier tipo de circunstancia, te la ocupe una familia con graves problemas, por ejemplo, como con 2 o 3 niños pequeños, a que a lo mejor la ocupen otro tipo de ocupas, entre comillas, ¿no? Claro, o sea, es que en el caso que Llano del Moro, la decían los patada a la vecinos puerta. que ha aumentado los índices pues de criminalidad, que ahora notan que hay más movimiento de gente trapicheando en la plaza. Una cosa y que lleva eso a es la raíz otra, de que ellos dicen que sí, que todo esto empezó el día 1 de noviembre, cuando los ocupas llegaron a esta zona que veíamos en el reportaje a Llano del Moro, y que ellos han notado que aumenta la criminalidad, que hay más problemas, que hay muchos más problemas en el vecindario. Ellos lo achacan todo a que empezó el día 1, cuando esta gente ocupó todas esas viviendas, se engancharon ilegalmente a la luz, se engancharon ilegalmente al agua. María, luego hay problemas secundarios que son la insolvencia económica. Una vez que resuelves el expediente
y que judicialmente, como es lógico, le dan la razón al propietario, aparte del costo de la defensa de tus propios bienes y de tu patrimonio, que he estado ojeando, y no baja de 2.000 o 3.000 euros el que tú quieras volver a recuperar, entre comillas, tu propio patrimonio, si es lo que puedes recuperar. Luego hay algunos ocupas, con C, con K o con H intercalada, que son los que te destrozan la casa, que te arruinan las paredes, que se cargan los electrodomésticos, y estás hablando que te enfrentas luego a un dineral en casas que a lo mejor tú no tienes ni siquiera terminada de pagar. Eso cuando no sufres amenazas. Tampoco es bueno o es positivo, creo yo, criminalizar a todo tipo de ocupas. No. Por eso hablábamos de la estigmatización. Tenemos un caso en el norte de Gran Canaria, que creo que lo vamos a desarrollar dentro de un poco, que han sido 70, 60 familias. Cierto, lo veremos en un momento, sí. Además se han constituido, están absolutamente organizados. Dan paz, hay tranquilidad, hay organización. Uno se encarga de la limpieza de las calles, otro se encarga de recaudar dinero para que todos los servicios comunes tengan una dignidad. Es decir, se han organizado como sociedad. Hay otros lugares, y sobre todo lo tenemos en la península, con otras etnias, sobre todo, que han ocupado, recordemos, hablamos de la burbuja inmobiliaria. ¿Cómo diferenciamos? Urbanizaciones vacías. Entonces, ¿qué diferenciamos? ¿Ocupas buenos y ocupas malos? No, los ocupas que pagan un poquito y los ocupas malos. Hay distintos tipos. Pero ¿cómo los diferenciamos? Porque claro, aquí le preguntaba... Por lo que se está viendo, porque no es lo mismo, según ciertas personas, que ocupen la casa una cierta etnia a que la ocupe otra. O sea, estamos hablando ya, nos vamos a ir metiendo como... Pero María José, aquí la compañera Lorena le preguntaba, aquí le preguntaban a los ocupas y ellos decían, no, nosotros hemos venido aquí porque no teníamos dónde meternos, entonces mienten los vecinos. No han subido los índices de criminalidad en esa zona, no hay problemas con ellos hasta las tantas de la madrugada, mienten los ocupas, mienten los vecinos. Sinceramente, María, si a mí me quitara alguien mi casa, te digo que aparte de, hombre, la lástima, la pena y del análisis individual de quién está dentro, lo importante es que me ha quitado usted mi casa. Y a mí me gusta venir los viernes a mi casa. Déjenme un momentín. A ver, ¿podemos ir ya? Sí, vamos ya a la llamada, Sergio. Sí, vamos a una llamada con Ágora González, que es abogada, Rosales, perdón, me dicen, sí, que es abogada de los vecinos de Llano del Moro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Ágora, buenas tardes. Cuéntanos algo sobre la situación de Llano del Moro. Bueno, sí, en este caso, en nombre de los propietarios, ellos lo que denuncian es que ha habido un movimiento de ocupas en esas viviendas que han quedado libres, que son propiedad de Building Center y Caixa, y que desde ese momento pues se han manipulado los contadores de agua, los contadores de luz, que se han causado daños en la comunidad de propietarios y que además están viviendo en un clima pues de amenazas, un clima bastante de conflictos, tanto es así que muchos propietarios, prácticamente todos los que estaban viviendo allí en régimen de alquiler, han tenido que abandonar sus viviendas. Creo que queda solamente una de las viviendas en régimen de alquiler, y todos los vecinos, o sea, solo se han quedado realmente los que son propietarios de esas viviendas. Entonces lo que denuncian pues es eso, esa situación de miedo, que es lo que ellos han transmitido desde el primer momento, y que están siendo víctimas de robos desde ese momento. Han puesto ya bastantes denuncias a nivel individual. ¿Han puesto denuncias? Sí, hay varias denuncias que ellos han presentado en diferentes centros policiales porque han sido víctimas de robos, de hurtos. Habrá que ver la calificación jurídica que eso tiene. Sí. Y porque también denunciaban que por las noches pues saltaban en las azoteas privativas, y sobre todo también por los daños en la comunidad de propietarios, claro. Nos decías de todas maneras un dato que es importante, porque aquí no estamos hablando de irrumpir dentro de la vivienda de otra persona, sino en este caso esas viviendas son propiedad de una entidad financiera. Sí, esas, realmente son propiedad de Building Center, que es la inmobiliaria de Caixa. Ajá. Entonces nosotros estamos casi en lo mismo, ¿sí? Sí, claro, viene siendo exactamente igual. Se ha intentado contactar con Caixa, también con Building Center. Nosotros les hemos dirigido un burofax, sobre todo porque ellos son los responsables de lo que está sucediendo, de controlar realmente pues lo que está pasando allí, y si realmente tienen intención de hacer contratos, pues que los hagan. Lo que pasa es que lo que no se puede permitir es pues esa situación de amenazas que sufren los vecinos, de cierta ¿Pero amenazas de qué tipo, Ágora? ¿Amenazas de qué tipo? Pues que les van a pegar fuego al coche, amenazas, se sienten bastante intimidados, aparte de las amenazas que directamente han recibido. Como dato puedo aportar que incluso la Junta Directiva ha dimitido
se ha nombrado un presidente que, bueno, cuyo dato tenemos además de manera anónima porque tiene realmente... Se ha cortado la llamada. Se ha cortado la llamada. Gracias, Ágora, de todas maneras. Lo que no puede Sí. salir de una situación de este tipo es amistades, buen rollo y hacer barbacoas comunitarias. Evidentemente se va a producir un enfrentamiento desencuentro. totalmente. Y la entidad financiera, aunque suene, en fin, nos creamos que es usura o que es exceso de celo en el cuidado de sus bienes, pues tiene derecho a cuidar su patrimonio y sobre todo a tenerlo en perfecto estado para poder venderlo si lo desean. Mira, dentro de un momento estaremos con personas que están ocupando esas casas en Llano del Moro y podremos hablar en directo con ellas. Juan, ¿vale? pregunta que me Sí, hago. sí, Llano. Imaginemos que estos señores, estas familias, no han ocupado por la fuerza, con K o sin K, estas viviendas. Imaginemos que las han pagado, un alquiler social, pero han entrado. ¿Serían o estaría o habría paz social también? ¿O estamos hablando de un núcleo, de un grupo de familias conflictivas que paguen o no paguen, van a seguir trapicheando según denuncian, van a seguir formando follones de madrugada? Antes, Chano, que Quiero no decir, solo el problema es de la escritura notarial de propiedad, no, es que no tienen dinero para comer, para vestir, para vivir. entonces hablamos de convivencia. Estamos hablando de un problema civismo, extremo. de civismo Ajá. puro De y necesidad. duro. Totalmente, claro. O sea, Vale, ¿y la necesidad justifica la desobediencia, digamos, civil incluso en este caso, porque Yo se está pienso que traspasando la ley? No solamente eso, sino Vamos a que, ver. por supuesto, no se puede dar un caso de una familia con menores que se vea en la calle, eso bajo ningún concepto. Pero tampoco esto, o sea, tampoco amenaza hasta el punto de que haya propietarios que han dejado su vivienda, que se han tenido que ir a lo mejor a otro sitio, igual estaban viviendo aquí porque era el punto que podían pagar, no lo sé, o porque es el que les gustaba, O me da porque igual. les apetecía Pero esto vivir tampoco, ahí. o sea, no No sé, justifica en ningún caso, justifica amenazas de que te van a quemar el coche, justifica, es que no, A mí bajo me ningún... preocupa muchísimo la convivencia a partir de ahora, porque claro, una vez que empieza a difundirse este asunto y empiezan a tensionarse las ambas partes. Claro, ahí no puede salir unos que nada tanchan bueno. a otros de folloneros, por no esgrimir un término más duro, y claro, se están viendo, se están leyendo, se están oyendo, y todos dentro de un mismo núcleo y dentro de un mismo espacio, pared con pared. Yo lo que sí apelo, permítanme, es que intenten esto, arreglarlo, solucionarlo por la vía del diálogo, por la vía jurídica, pero nunca en contra o con el Sobre enfrentamiento todo, Chano, personal. por la vía Hay del niños. diálogo y la vía política, no penal, porque penal ya están los códigos, Ya está en marcha, ya están los definitivamente. códigos que te pueden castigar, bien con multa, si es un delito incluso con cárcel, y si reincides, por supuesto... El delito de usurpación ya lo tienen. Efectivamente, Pero, claro. Manuel, pero es un perdona, hay tema diálogo- que no se nos vayan a ir los políticos de rositas, que también tienen que trabajar un poquito y que son en definitiva los que orquestan, gestionan mi rutina social diaria. Pero, ¿no? Manuel, ¿hay diálogo posible con una persona que amenaza a un vecino con quemarle el coche? ¿Hay diálogo posible nos con esas consta- personas? ¿Puede haber diálogo? Hombre, hay una, ¿Puede haber hay una- diálogo, hay una María? denuncia presentada. Ojo, puede ser una denuncia falsa, pero ¿tendría esta gente por qué hacer eso? Pero, o sea, vamos a ver, ¿hay pero- diálogo pero posible ese con es el- personas que ese amenazan? Es el fin. La causa es que no tienen un domicilio, una vivienda. Ese diálogo tiene que ser previo. Cuando hay un problema, yo tengo que gestionar y canalizar para que haya una salida para esa familia. Lo que tú acabas de Nada decir, más. Manuel, vamos a ver, hay un protocolo. En este caso, son los servicios sociales del ayuntamiento donde está asentada esa urbanización, que vayan los trabajadores sociales, que hagan un estudio social, familiar, económico, que hagan una especie de radiografía de esa familia y nos puedan Yo que me vuelvo a traspasar negar, si perdóname, realmente me es vuelvo a gente negar a honrada y que gente ocurra seria. como nos pasó la semana pasada en el debate de la calle Juan Rejón. Yo de lo que me niego es que cada vez que yo tenga un problema en mi sociedad haya que poner a negociar al propio vecino, al propio ciudadano. No, pero Hombre, no es preceptivo, es decir, hay un asentamiento de seres humanos Por en eso, una, que en una trabaje zona un poco la que puede administración, crear hombre. un conflicto, ya no social, un Ajá. conflicto desde el punto de vista delictual. Hay amenazas de Absolutamente. de Se puede incendiar convertir coches. en un polvorín, Es decir, Chano. estamos Se puede convertir, Llano del en Moro Las se Palmas puede de Gran convertir Canaria. en un polvorín. Hemos tenido durante muchos años un barrio que se llamaba el Polvorín y efectivamente estalló socialmente varias veces. Yo lo que sí apelo es a la intervención inmediata de las autoridades, de los servicios sociales, de la Es Concejalía básico, eso de es Asuntos básico, Sociales, Chano. para que por lo menos hagan establecer la paz, no que tengan que ir un grupo de la OIP o de antidisturbios para separar, Pero porque que por mucho van que a vaya tener el que seguir grupo de la conviviendo. policía o lo que sea, vamos si un no hay una momento, denuncia. vamos un momento, María José, perdón. Yo estoy Vámonos preocupado en con este directo, caso. vámonos en directo con nuestra compañera Sima en Gran Canaria. Sima, buenas tardes. Buenas tardes, Bosco. Pues aquí estamos en el norte de Gran Canaria, en Santa María de Guía, exactamente con una comunidad de vecinos, con Manuel Castro.
con la esperanza, que me decías antes que la esperanza es lo último que se pierde cuando las personas ya no tienen recursos económicos y no tienen para poder vivir en un piso de alquiler. Sí, estamos aquí a verla venir porque casi todos estamos en paro, la mayoría, nadie trabaja aquí, estamos todos porque la sociedad nos ha puesto aquí, no tenemos dónde ir, la mayoría. Son muchas familias las que hay aquí, hay casi 150 niños. Sí, más de 150 niños. Y todos menos de 18 y un montón. Hay niños pequeños, hay bebés, hay recién nacidos, hay mujeres embarazadas, hay de todo. Personas enfermas. Estas viviendas, También. cuando ustedes llegaron aquí, ¿en qué estado estaban? Estaban casi en ruinas. La vamos a arreglar nosotros poco a poco entre los vecinos, ayudándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros. A uno le hace falta una cosa, pues a otro se la da, así estamos tirando para adelante. ¿A quién pertenecen estas viviendas, estos edificios? Esto, por lo que tengo entendido, pertenece a la Sareb. Yo no entiendo de eso, ni de banco, ni nada. Aquí lo que entendemos es un techo para nuestros hijos. Lo único que entendemos aquí, ¿sabes? Pero, ¿y los dueños qué han dicho? Los dueños no han aparecido. Por lo visto, ellos lo que quieren es recuperar su dinero. No quieren meterse aquí tampoco, porque estas viviendas están terminadas. ¿Cómo se vive aquí? Nosotros vivimos bien. Hasta de vivir a un puente, aquí por lo menos tenemos un techo y las tenemos bien acomodadas, las tenemos a nuestro gusto. Hay bastantes bebés, por lo que he visto aquí, personas bastante enfermas. Sí. ¿Cómo se puede vivir así? Pues lo que la vida trae, porque no podemos hacer otra cosa. Es lo que tenemos. Pedimos ayuda al ayuntamiento, nos dan de lado con el tema del agua y estamos así. A mí me gustaría que conocieran, muchas gracias, vente conmigo, no te vayas, algunas madres de las que están aquí, de 250 familias, 150 pequeños les recuerdo, como Natalia, 25 años, y me comentaba antes de empezar este directo que ella antes vivía en un piso de alquiler, tenía poco dinero, pero podía pagar ese piso y que ahora se ha tenido que venir a vivir aquí con su hija de 3 años, Natalia. Sí. Porque ahora mismo lo que cobro de paro son 170 euros y no me dan para el alquiler y lo que tengo lo suficiente para comer. Y para darle de comer a tu pequeña. Sí, es lo único que tengo y así ir tirando con lo que se puede. Eres muy joven. Sí. Se pasa mal, ¿verdad? Bastante. Pero se ha convertido esto en una gran comunidad de vecinos, tienen una esperanza de... Sí, sí. La verdad que entre todos nos hemos ayudado, si a alguien le falta algo, cualquier cosa, siempre estamos ahí. Y el único problema por ahora es el agua, con las cubas, que pagamos todo, pero así todo no llega a las cubas, pues son muchos vecinos. La cuba de agua se acaba de ir, entre todos intentan pagar para tener un poquito de agua, algunos pueden pagar, otros no, y entre todos tienen agua gracias a esa cuba. Sí. Si se van de aquí, ¿dónde irías a vivir, Natalia? No tendría dónde ir. ¿No tienes a nadie? Tengo familia, pero cada uno está con sus parejas y yo no tendría ahora mismo dónde ir. ¿Y tu pequeña? Mi pequeña se podría ir con su padre, pero no... No la podría ver. No, sí, no tengo problemas por eso, pero... La verdad que a mí, cuando me hablan de niños, Bosco, me cuesta. Bueno, pues esta es la comunidad de vecinos que hay aquí en Santa María de Guía, se llevan bastante bien, las situaciones que tienen es un poco precaria, intentan sobrevivir el día a día ya que no tienen trabajo. Juan nos contaba que están intentando localizar un árbol de Navidad para ponerlo en este patio que tienen aquí, Juan. Sí, estamos organizando algo para los niños, igual que para las Navidades, hacerle cualquier cosa de entretenerlos, con tal de tenerlos aquí cerca, en un sitio recogido, ¿no? Y en verdad que esto es estupendo, una comunidad que, como veis aquí, tantos niños, faltarían más porque, lógico, los cogieron ya le Bueno, digo. Juan, muchas gracias, verás nada. que en breve tendrás ese árbol de Navidad y estos niños podrán disfrutar de estas Navidades aquí. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, Sima, y bienvenida al equipo de Sin Lugar a Dudas. Sima se incorpora ahí con nosotros y es bienvenida. Yo me pregunto si la solidaridad choca en este caso con la ley. ¿Dónde queda la solidaridad cuando la ley...? No sé, yo viendo esto pondría 2 rombos de los antiguos, ¿se acuerdan los mayores en las teles? Yo pondría 2 rombos blancos. Esto me parece realmente desgarrador, ¿no? O sea,
ver una madre como esa que hemos visto tan joven, ¿no?, con su niño en brazos, y decir que con 170 euros tiene que vivir un mes, esto es ciencia ficción social. La reflexión que yo hago es estamos ahora mismo ya con el inicio del bombardeo navideño. Hablaban de un árbol de Navidad. Tenemos engalanadas las calles. Ya en estos días Santa Cruz, no sé cuántos millones de bombillas. Las Palmas de Gran Canaria igual. Y vemos cómo dentro de nuestra propia realidad existe, hablamos del tercer mundo, pero que tenemos un cuarto mundo, ¿no? Afortunadamente tienen donde sin agua. guarecerse. Es que estamos mandando dinero a países del mundo para que tengan agua potable. Claro. Y aquí en Las Palmas mandamos una cuba. Manuel, ¿qué se diferencia en los dos casos, en el de La Esperanza en el norte de Gran Canaria y en el Llano del Moro? Que esta urbanización del norte de Gran Canaria está absolutamente desocupada. Aquí han ocupado, han dado la patada a la puerta donde ya vivía una comunidad de vecinos que se siente invadida, se siente vulnerada a la hora de entrar. Aquí están ellos afortunadamente solos en una urbanización, y qué casualidad que en los dos casos aparece eso que llaman el banco malo, que yo conozco el bueno, que es el de sangre, y el de alimentos. Chano, disculpa, nos tenemos que ir a publicidad. Después de la publicidad vamos a hablar en directo con vecinos de Llano del Moro y también con personas que han ocupado esas viviendas de Llano del Moro. Volvemos enseguida. ¿Qué dijo? No ponga el intermitente. A ver si pone el intermitente. Hay que mirar. Ay Dios, ¿se paró ahí enfrente? Sí, paró ahí enfrente. Usted siga mirando para adelante. El intermitente está para algo. ¿Usted qué tipo de conductor sería? ¿El profesor, el sabelotodo, el fugitivo? Continuamos en Sin Lugar a Dudas. Recuerden que hay un teléfono donde pueden llamar y opinar, 902-462-472, también a través de las redes sociales, en Twitter, @SlatTV, en Facebook, /SlatTV, y el hashtag #SlatTV. No podemos ir, ¿sí? Vale, tenemos un directo con nuestra compañera Lorena. Vamos a ver, Lorena, buenas tardes. Estás en Llano del Moro, como decíamos antes, con vecinos y con ocupas, ¿verdad? Lorena, ¿me escuchas? Buenas Ahora. tardes. La verdad, Juan Bosco, que no podemos conectar porque la cobertura en esta zona es bastante mala, pero yo te voy a contar con quién me encuentro y dónde me encuentro. Estamos ahora mismo en Llano del Moro, en la isla de Tenerife, con un grupo de personas que están pasándolo realmente mal y se han visto obligados a ocupar una serie de viviendas en esta zona donde nos encontramos esta tarde. Además, hemos venido con una persona que puede dar un poquito de luz a esta difícil situación que atraviesan pues muchas familias. Estamos esta tarde con Joan Blasco, él es de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Buenas tardes, Joan. Hola, buenas tardes. Ustedes hacen una labor bastante importante, tienen pues el cuartel general ubicado en el municipio de La Orotava y se encargan, entre otras muchas cosas, de dar información sobre ayudas sociales, sobre alquileres sociales a personas que están en verdadera emergencia social. ¿Cuál es el perfil de estas personas que se acercan hasta ustedes para pedirles ayuda? Bueno, el perfil es personas que son empobrecidas por la situación, la mayoría de ellas sin empleo, sin acceso a las ayudas sociales, porque hay muy pocas ayudas sociales, y muchas veces con problemas de vivienda, casi siempre con problemas de vivienda, ¿no? ¿Hablamos de gente joven o hay gente de todas las edades? Eso afecta a toda la población, especialmente a la gente joven y sobre todo también a la gente mayor. Últimamente se está notando más, ¿no?, debido a las pensiones y todo eso que no dan para mucho y menos para mantener a familias extensas como ocurre en algunas ocasiones, pero a la gente joven especialmente. ¿Hay alguna luz al final del camino? Gente que está ahora mismo sin un techo digno donde poder dormir. ¿Hay solución? Hombre, solución hay. Si nos vamos a los grandes números, ¿no?, en Canarias hay 130.000 viviendas vacías. Entonces, hay una solución. Estamos hablando de que se calcula unas 40 y tantas mil peticiones de vivienda social, que eso sería un número más o menos indicativo de la gente que tiene problemas de vivienda,
Y por otro lado, pues eso, tenemos un montón de viviendas. O sea, vamos a ver cómo se puede gestionar. ¿De qué manera? Vamos a conocer casos. Ellos no es que estén castigados contra la pared, sino simplemente nos han pedido que, bueno, guardemos su identidad porque por medidas de seguridad no quieren dar la cara. Estamos con gente muy joven. Todos ellos son padres, ellas son madres y él es padre. Tienen menores a su cargo, evidentemente, y bueno, se han visto, bueno, pues con una balanza. Una es comer y la otra es pagar un alquiler. Las dos cosas imposible. Buenas tardes. Eres vendedora ambulante. ¿Tu situación es crítica? Sí, porque con el dinero que ganamos con la venta ambulante no tenemos una cuota mensal fija, sino que es inestable. Unas veces ganamos, otras veces no, y con eso no nos llega para pagar un alquiler y sostenernos y comer y pagar agua, luz. Es que es imposible para nosotros. ¿Ustedes se han visto obligada en este caso, a ocupar una vivienda de manera ilegal? Hace unos minutos Bosco nos comentaba que más quisieran ellas pagar una cuota de autónomo, poder ejercer su actividad laboral de manera legal, pero bueno, me han dicho que los impuestos son prohibitivos, es imposible. ¿Te has tenido que meter en una de estas viviendas con dos menores a tu cargo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo haces para comer? ¿Cómo haces para mantener a tu familia? Hombre, para comer, gracias a Dios, pues todavía podemos subsistir y no hay ese gran problema. Las dos cosas, como tú has dicho, es una balanza en la que podemos decir o casa o comida, obviamente. Entonces, como dice Joan, 130.000 casas vacías es una pena, donde gente que no podemos, que ya tenemos nuestra edad y queremos ser autónomos, y no podemos estar pendientes pues a nuestros familiares o ir a... porque tampoco nos dan solución las asistentas de vivienda, sí, métase en un albergue, o meternos en casas de familia. ¿Tú qué has dicho cuando te han ofrecido la oportunidad de irte a un piso tutelado, por ejemplo? No, yo en un albergue no me puedo meter, obviamente, ¿no? No, es que es imposible, porque ya nos echaríamos pues poco más las manos a la cabeza por los menores, no por una misma, porque si no una misma debajo de un puente o la casa de los familiares. Una situación bastante complicada. Yo no sé cómo estarán viviendo los vecinos el hecho de que ustedes hayan ocupado de forma ilegal, repito, estas viviendas. ¿Cómo es la convivencia con personas que pagan su alquiler religiosamente o pagan su hipoteca? Hombre, en general, supuestamente nos han acusado de por ser una mafia que consumimos estupefacientes. Sí, y eso es mentira, nos han acusado de robo y no nos han dado la oportunidad de defendernos, de hablar como personas civilizadas. A ver, no tenemos ayuda. Nosotros para meternos aquí, hemos agotado todo tipo de esperanzas, alquileres sociales, esperando que nos den una casa, hemos agotado todo eso. Entonces decidimos meternos por necesidad, no es por un juego. Es muy difícil y se pasa mucho miedo dormir en una casa que no es tuya. Da mucho miedo. La situación se complica cuando tienes niños. ¿Qué pasa si te quedas sin trabajo y si no tienes una casa donde llevar a tus hijos? ¿Qué pasa? Cuéntame, porque hay gente que no lo sabe. Nos pueden quitar a nuestros hijos. Y yo no entiendo a la gente que ahora, por ejemplo, los que vienen de Siria, vienen no sé cuántos, más de 15.000 personas de Siria, y le van a dar ayudas de 400 euros a familias numerosas de Siria, 1.000 y pico euros, y nosotros que somos canarios y españoles no tenemos derecho a nada. Gracias por el testimonio de todos, muchísimas gracias. Gente muy joven, como ven, todos en situación de desempleo y en situación de emergencia social, que piden a gritos como mínimo un alquiler social porque están dispuestos a pagarlo, solo que no les han dado la posibilidad, según nos cuentan. Gracias, Lorena. Da miedo dormir en una casa de la que no eres propietario. María, ¿qué hacemos con esto? Bosco, realmente tremendo lo que ellos contaban. Yo en este caso le voy a dar la razón a lo que decía esta chica. Vamos a ayudar a los refugiados de Siria, pero ¿quién nos ayuda a nosotros? ¿Quién ayuda a esas 40.000 familias con una petición cursada para una vivienda social en Canarias y que no obtienen respuesta? ¿Quién ayuda a esos canarios que han solicitado una PSI, una prestación canaria de inserción, hace 6 meses y no les han contestado? Es complicado y es lo que hablábamos antes en publicidad. Hay que ponerse en los zapatos de esta gente también. Pero por otro lado, no puede ser, doy una patada a la puerta y entro. Es que no puede ser. O sea, no puede ser en ningún caso, porque yo tengo derecho también, al igual que ellos tienen derecho a una vivienda, yo tengo derecho a tener una casa para irme los fines de semana y no alquilarla. Volvemos es que al hay principio. Que ver las dos cosas. Ya está legislado. Ya hay... Mal legislado, parece, Manuel. No, quiero decir, desde el punto de vista de penalización, está legislado. Se les puede castigar, se les puede echar.
todo eso está legislado. Esto es un fracaso más de los varios que tenemos y que nos ha tocado vivir, y hay que buscar la solución en otro lado. Es un desalojo, otra ocupación. Esto hay que buscar Da igual, los puedes echar de ahí. Está claro. El documento que acabamos de ver de Lorena, periodísticamente magnífico, socialmente es desgarrador. Parecía que estábamos viendo una especie de rueda de reconocimiento al revés, o un cacheo policial. Es para mayores de 18 años. El temor a ser reconocidos. He oído el testimonio rápido de estas 3 chicas jóvenes con hijos, con unas cargas familiares. A mí en principio no me ha dado la impresión, la sensación de que sean personas desestructuradas o personas al margen de la propia ley. Y vuelvo a preguntar, si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que creo que es donde está, en Llano del Moro, ahora adopta una decisión y extrae una partida para que esta gente pague un alquiler social, que es la iniciativa que muchos partidos políticos de todos los colores en Canarias y en toda España prometieron, es decir, hablar y negociar con los bancos para que ese parque enorme de vivienda vacía pueda ser adquirido provisionalmente por estas familias. Ahora, a partir de ahora, si consiguen ese dinero y se meten de inquilinos, ¿va a haber paz en esta zona, en este lugar, o ya el asunto está tan... Yo creo que habrá paz hasta la próxima generación. Yo pregunto que los que tienen hoy 26, 27, 28 y 29 años y están en paro y se cuentan por docenas de miles en nuestro archipiélago, si no tuvieran la ayuda nuestra digo, de los mayores, de los padres, de los vecinos, de los amigos, habría un estallido ¿dónde social, estaban metidos? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde comen? Las clases pasivas en España son las más activas. Así que quiero decir, son las que es están un problema sosteniendo muchísimas familias a día de hoy. Gravísimo. Yo vuelvo a insistir, estos chicos todos con hijos, ¿están yendo los niños a la guardería? ¿Están siendo escolarizados? Claro. Me da la sensación que sí. Es decir, todos esos estudios que hacen los trabajadores sociales van a determinar si esas personas, esos grupos de familias, son idóneas para convivir en el entorno de los que sí han pagado su vivienda. Creo que la necesidad de que intervengan urgentemente los servicios sociales para que no se forme una guerra entre realmente gente llana, gente como nosotros, que no se lo merecen ni ellos ni se lo merece la propia sociedad canaria. Déjenme hacer de abogado del diablo. Hay una plaza en un municipio de Canarias que tiene una zona acotada para mascotas. Un día hubo pulgas, se fumigó y se fueron las pulgas. Sin embargo, a partir de entonces ese espacio no se utiliza porque las pulgas al parecer se quedaron y no se fueron nunca. Y ya amenazan, no entres que hay pulgas. Y no hay pulgas. ¿A dónde voy? Estamos cayendo en una criminalización espontánea porque existe el prejuicio social de lo que es el movimiento Ocupa, y eso nos está llevando a la discriminación de estas personas automáticamente. Pues probablemente, pero está siendo así sin darnos cuenta de que esto que estamos viendo aquí nos puede pasar a cualquiera. Yo me puedo ver mañana en la situación de hacer eso. Se puede ver Manuel también, pero es que es lo que hablábamos antes. Ver, también hay... Perdona, porque Lorena está también de nuevo otra vez con otro protagonista de esta tarde en Llano del Moro. Lorena, buenas tardes. Buenas tardes, Bosco. Estamos con más protagonistas en esta zona, donde muchos vecinos nos han comentado, pues, bueno, que hay problemas de la convivencia entre... A ver, un momento, perdona Lorena, hay problemas en la conexión. A ver ahora, inténtalo ahora, Lorena. ¿Hola? Ahora, perfecto. Hola. Ya estás con nosotros. Vale. Adelante. Bueno, te comentaba que existen problemas entre los inquilinos o propietarios de estas viviendas que pagan religiosamente sus alquileres o sus hipotecas, con respecto a las personas que han ocupado de manera ilegal estas viviendas. Nosotros estamos ahora mismo con un señor que se encuentra en régimen de alquiler en esta vivienda en concreto donde nos encontramos. Yago, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé exactamente cómo será la convivencia en el barrio. Bueno, de golpe de pronto nos hemos encontrado con todas las viviendas ocupadas, un montón de gente por aquí y en principio no había problema. Esta noche sí que hubo movimientos, hubieron golpes, yo estaba paseando a mi perro, vine corriendo para casa porque no sabía si era mi casa, si era un vecino o qué era. Y estamos así un poco en incertidumbre, esta gente no sabemos quiénes son, han entrado a una casa, se han conectado a la luz y no sabemos realmente quiénes son, con miedo. Y bueno, yo como inquilino tengo la opción de irme, pero bueno, los que son propietarios sí que se ven más afectados y no saben qué les depara esto, en realidad. ¿Ustedes han intentado ponerse en contacto con estas personas que han ocupado las casas de alrededor? ¿Han mantenido algún tipo de conversación? Bueno, ellos te dicen que su situación es crítica, que tienen que hacer esto por necesidad. Yo realmente desconozco dónde vienen, quiénes son. Sí, pues os puedo decir que se han vendido llaves, lo puedo decir realmente, se han vendido llaves aquí.
Es decir, que entre las personas que ocupan las casas... Exacto, aquí hay un par de personas que han dado la patada, han cambiado la llave, las han vendido. Es realmente una pareja joven que iba a venir y no sé si los han cuestionado porque la Guardia Civil los identificó y se ven un poco amenazados, no sé exactamente. Estoy hablando así, pero sí, de verdad que se han vendido llaves. A nosotros nos han llegado a comentar que se han presentado incluso hasta denuncias. ¿Existe inseguridad? ¿Existe el miedo entre los vecinos? Bueno, el otro día yo me encontré gente en la terraza, 3 chicos jóvenes, no sabemos quiénes eran, en la terraza del vecino, saltando de una a la otra. Creo que era gente que quería ocupar, no sé exactamente quiénes son, y realmente, claro, eso te produce mucho miedo, porque las terrazas entre unas y otras se puede pasar, realmente. Con respecto a lo que tú has mencionado hace un momentito, el enganche a la luz. La mayoría de estas viviendas ocupadas cuentan con suministro eléctrico, pero no cuentan con agua. Las casas están sin agua. Me comentaban que utilizaban una serie de bidones que hay en la comunidad y que desde el momento en que se gasten no sabrán lo que va a pasar. ¿Tienen constancia de esto? Sí, sabemos que en Masa, pues evidentemente se han conectado ilegal, les ha cortado el agua. No sé realmente qué van a hacer esta gente. ¿Qué se dice entre vecinos? Bueno, date cuenta que de entrada nos hemos encontrado con 11 vecinos más o 15 vecinos más, no sabemos dónde vienen, las pintas que tienen, pues realmente unos buenos, otros malos, no te puedo decir. Y claro, la gente tiene miedo, realmente tiene miedo. Esto es una zona tranquila, dormitorio, que venimos aquí tranquilitos. Yo pago un alquiler alto precisamente para estar tranquilo, no otros alquileres que me puedo permitir más baratos y tal, y te encuentras con esto. Muchísimas gracias por atendernos. Pues nada, buenas tardes. Buenas tardes. Uno de los vecinos que ha querido atendernos y ha querido contarnos cómo es el día a día, cómo son las noches en esta bonita urbanización de Llano del Moro en Tenerife. Una situación sin duda complicada. Gracias, Lorena. Me dicen que tenemos una llamada de otro vecino de Llano del Moro. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Pedro. Pedro, buenas tardes. ¿Qué nos quieres decir? Bueno, quería comentar respecto a la aparición anterior de los vecinos que habían ocupado las viviendas. Sí. Lo primero, al principio, cuando comenzó la ocupación, pues había, se presentaron como de buena fe, buenos ánimos, hubo un ambiente muy positivo, ¿no? Concretamente era una de las personas que se estaban viendo ahí de espaldas. Solo que, claro, automáticamente, días después, empiezan a aparecer viviendas ya ocupadas mediante venta de llaves, como acaban de decir hace un momento. Se multiplicaron las ocupaciones y ya el ambiente era de todo menos de buena predisposición. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con garajes bloqueados, suministros de luz de la comunidad inutilizados, hechos denunciados a montones, saltos de azoteas privativas. O sea, las azoteas son adosados. Sí. Para llegar de una a otra hay que saltar, hay que invadir la propiedad. Vecinos que abren las puertas de las azoteas y se encuentran individuos que no saben quién son. Se han registrado hurtos en las azoteas, se han manipulaciones de elementos comunes. Son gente que tiene antecedentes policiales, son ¿Eso está gente comprobado, que Pedro? tiene... ¿Perdón? ¿Eso está comprobado, que son personas con antecedentes policiales? Sí, está comprobado que son personas con antecedentes policiales en la medida de que cuando vienen las patrullas de la Policía Nacional o de la Policía Local, oímos por las radios que efectivamente son gente que está fichada. Uno de las personas que tenían ahí de espaldas no se atrevía a dar la vuelta posiblemente porque verían que tienen una ortodoncia muchísimo más cara de las que nos podemos permitir muchos de nosotros. Son gente que tiene coches de altísimo nivel, son gente que tiene ropa de marca, son gente que las parejas no están registradas. ¿Por qué? Porque nos lo han dicho de ellos. O sea, los niños no son precisamente de ellos. Por otra parte, es una urbanización que en caso de ser ocupadas nosotros no tenemos ningún problema, siempre y cuando haya buena predisposición, convivencia, etcétera, pero es que han venido a unas casas de un altísimo nivel que está en medio de ninguna parte. Aquí no hay colegios, no hay cercanía de servicios públicos, de médicos, de nada. Entonces, ¿qué sentido tiene venir aquí a pasar 8 grados en invierno
cuando tienes niños, cuando tienes una necesidad. Pues claro, lo que te dicen, yo me niego a que me recoloquen en una barriada. Estas son palabras textuales de ellos. Me niego a que me recoloquen en una barriada. Entonces, nosotros con la buena predisposición y la buena vecindad no tenemos ningún problema. Aquí no se oía una mosca antes de que llegaran ellos. Y ahora, ¿qué es lo que nos encontramos? Inquilinos que han ido abandonando uno tras otro las viviendas, como han dicho anteriormente. Pedro, tenemos que seguir, Pedro. Ok. Muchas gracias, gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hay dos, sí, Manuel. Una pequeña reflexión, y es que además se va a producir, casi en este momento está ocupado casi el 25% de la urbanización, hay 15 sobre 60. No olvidemos que en cualquier comunidad normal y corriente se van a producir unos gastos de mantenimiento de zonas comunes que se van a proporcionalmente ir deteriorando cada vez más, porque no se puede atender, porque es más gente de la que está viviendo, etcétera, y esto va a generar que el enfrentamiento entre las dos partes, las ocupadas y las oficialmente urgente, bien situadas, Manuel, la presencia de un mediador social, del ayuntamiento, no debe dejar pasar más allá, porque hemos visto esas posturas. Entre ellos no lo van a solucionar. Enconadas. Hablan ya de que los niños no son sus hijos, antecedentes policiales, es decir, ya son acusaciones muy fuertes para verse las caras todos los días. Vamos a hacer una cosa, porque tenemos que pasar a otro tema. A mí me gustaría retomar algo que dijo Manuel antes mientras estábamos en publicidad, y quiero que me respondan con un sí o un no. ¿Esto es un problema de, como decía Manuel, provocado porque la sociedad está podrida? ¿Sí o no, Manuel? Hombre, yo no me atrevería a decir que la sociedad está podrida, pero que es una responsabilidad. Sí, dije que la sociedad, si me permites decirlo de nuevo y repetirlo, la sociedad, ante ver esto, me parece que la sociedad en este momento es una mierda, por permitir. Bien, María. Sí, pero te digo una cosa. Lorena entrevistaba a una de las ocupas que decía que da mucho miedo dormir en una casa que no es tuya, mucho más miedo debe dar llegar a tu casa y que haya gente dentro. María José. Yo creo que es un producto de la sociedad que estamos viviendo y de lo mal que lo están haciendo. Está clarísimo la política social que tenemos, porque llegar a esta situación, en cualquier caso... Decía Pedro, ¿qué hace esta gente viviendo a 8 grados? Es que si no tuviesen ese techo estarían viviendo a 1. Quiero decir, el tema es muy, muy, muy complejo, y recordar, España es el país de la Unión Europea con la mayor grieta social, pocos ricos y muchos pobres. Lo dejamos ahí. Salario. La reforma laboral de 2012 ha ampliado la brecha salarial en Canarias hasta el punto de verse reducido el salario medio de los trabajadores a un 3,2% en el archipiélago. En una crisis en la que los que menos tienen pierden y los que más tienen ganan, algo está ocurriendo, porque al margen de las supuestas bonanzas anunciadas, la precariedad del empleo sigue siendo la gran asignatura pendiente. ¿Qué opina el empresariado y los sindicatos? ¿Quién gana y quién pierde con esta cifra? 3.888 contratos irregulares en Canarias en lo que va de año, Vicente. Sí, es una cifra escalofriante, y todo esto ha venido por la reforma laboral. La precariedad viene porque, aparte de ser temporales, son a tiempo parcial. Incluso hoy, teniendo un trabajo, eres pobre, no llegas a final de mes. Con 400 euros no como. Me tuve que buscar otro trabajo. Pues entonces tengo 23 horas con Asima y se hacen las 40 horas. 2 contratos para llegar a las 40 horas a la semana. Sí, sí. ¿A qué se dedica? Auxiliar de ayuda a domicilio, tanto mi compañera como yo. ¿Y qué tipo de contrato tiene? Pues un contrato de 23 horas, porque yo tenía 28. Me supongo que tal y como están las leyes y tal y como están las cosas, pues a lo mejor hay gente que tiene que declarar menos horas de las que trabaja para poder contratarse. Pues que los contratos son muy, digamos, muy precarios, como tú dices, se cobra muy poco, te contratan muy poco tiempo, y lo que sí hay un montón de cosas son de becarios, te ofrecen prácticas no remuneradas para los recién titulados. Bueno, eso está bien para empezar, pero claro, es más barato, ¿no?, para las empresas. En lo que va de año ha aumentado el número de inspecciones para controlar los contratos a tiempo parcial. No tengo contrato, ya que al trabajar como autónomo lo que hago es factura. ¿Y qué te parecen los contratos que hay ahora? Pues mal, me parece muy mal, porque lógicamente el trabajo hay que pagarlo, y hay que pagarlo bien, ya que uno está aportando su tiempo y una serie de responsabilidades, y lo lógico es que sea bien retribuido. Yo estoy sustituyendo vacaciones, me hacen contratos de 15 días. Así estoy, de 15 en 15.
La Confederación Canaria de Empresarios, entonces, ¿qué opinión tiene exactamente sobre esos contratos irregulares que dicen que existen en Canarias? Lo único que tengo que decir es que nosotros estamos posicionados en el mismo lado que las organizaciones sindicales y que la inspección. Nada más lejos para nosotros que tratar de defender las situaciones irregulares que se puedan producir en la contratación laboral. Es cierto que se están vigilando de forma más cercana este tipo de contratos que hacen algunas empresas. A mí me gustaría que se vigilase sobre todo a donde no hay una actividad económica continuada, que también hay que hacerlo, ¿no? Porque la inspección tiene que estar en todas partes, pero a veces parece que solo van a los sitios más cómodos. Para el 2016 habrá un refuerzo de la plantilla de inspectores, ya que se llevarán a cabo 1.600 actuaciones contra la explotación laboral. Precariedad laboral, salarios bajos. Para hablar de esto, se suman a nuestra mesa de debate don Carmelo Jorge, secretario general de Comisiones Obreras, y don Rafael de Saja, empresario. Bienvenidos y buenas tardes. Don Carmelo, salarios bajos en Canarias, por debajo de la media, precariedad laboral, rápidamente, a modo de titular. Sí, competitividad a base de bajar costes laborales, de bajar precios, todos más pobres. Don Rafael. Sí, yo realmente soy un pequeño empresario y no sé, no me represento más que a mí mismo. Ajá. Yo puedo hablar de mí y yo digo que hoy los salarios en mi modesta empresa son iguales que los que había hace 10 años y tenemos el mismo personal. Hemos tenido que superar muchas dificultades, pero ahí va. Y nuestra plantilla es muy estable. Bueno, vamos, es mi caso. Usted que es empresario, ya Sí. sabemos que es un buen empresario por el No, dato que no, nos no, está yo soy aportando, el que soy. pero ¿y sus compañeros, sus amigos empresarios, qué le dicen? ¿Que están respetando el coste de la vida de verdad cuando llega el 1 de enero y hay que regularizar sueldos? Vamos a ver, yo con los que hablo me dicen lo mismo que estoy diciendo Son yo. cumplidores todos. Sí, sí, con los que hablo. O sea, que las 4.000 actas, los 4.000 expedientes fraudulentos que ha despertado la inspección... Perdone, mire, usted supongo que será como yo, que tiene una docena de amigos o no muchos más. Esos son los que tengo yo. Hombre, pero que usted es empresario, parece como que no sabe que es que hay una realidad, es que hay 4.000 expedientes. Usted está poniendo palabras en mí que yo no he dicho. No, hombre, me dice que usted no representa, se representa usted a sí mismo. Claro, claro. Y ya sabemos que su empresa funciona fenomenal y usted además es un buen ejemplo a seguir por los 4.000 que han engañado a la Seguridad Social, dando de alta gente que trabaja más horas por menos. Le pregunto como empresario, ¿usted conoce esto? Pero vamos a ver, Perdona, Manuel, ¿sabe lo que don digo? Rafael, Si esos son, perdón, un instante, si de eso sabe lo que digo, que hacen bien en castigarles y que debía de haber más inspecciones y mejores, nada más. Ahora, yo no puedo hacer afirmaciones generales porque igual de mi palabra salen mantras y los mantras sobre titulares no son más que mantras. María Manuel, tú perdona, Sí. ya está bien de que se criminalice al empresario. Ha habido empresarios en Canarias que han mantenido familias, han mantenido sueldos Y la sin mayoría, tocarlos. Te voy a poner la un ejemplo, mayoría, te voy a por poner un supuesto, ejemplo. claro. Yo conozco una empresa que en el año 2012 tuvo que bajar el salario de todos sus empleados más de un 10% para no tocar a nadie, para no despedir a nadie. Gracias a Dios, ahora han vuelto a recuperar los salarios, pero ya está bien, por favor, ya está bien Pero mira, de que se María, criminalice al empresario no, cuando para el nada. empresariado canario ha mantenido... Si es lo que sostiene el ¿eh? tejido social, yo esto en Efectivamente, es que yo absoluto. creo que ya pero está hay bien una también. realidad, pero hay una realidad. No solo 4.000 actas, el 41% de las altas en la seguridad social es a tiempo parcial. ¿Alguien en esta mesa se cree que 41 de cada 100 trabajadores solo trabajan 2 horas al día o 3? 4 horas. Hay una cuestión Pero Manuel, fundamental. habrá de todo, por favor. claro, Habrá de todo. claro que hay de En todo, todos pero estoy hablando lados de hay cifras gusanos en las manzanas. objetivas. Pero Hay eso una es que cuestión lo peor fundamental. que pasa como empleado en esta vida es hacerte autónomo y pagar lo que hay que pagar de seguridad social. Pienso que es terrorífico lo que en España se pagan casi 300 euros, en Londres Eso es paguen otro 15 debate. libras. No, Yo creo que es demasiado. Señora, sí, don Carmelo, por favor, que no le estamos escuchando. Déjame, Chano, que hable don Carmelo ahora. Si me permiten, Sí, vamos a ver. adelante. Yo no creo que criminalizar y buscar responsabilidades personales sea el camino para afrontar esto. Vamos a ver, la primera decisión es política. La decisión de competir bajando costes y bajando precios es una decisión política. Cuando empieza la crisis, con las políticas de austeridad se toma la decisión de afrontar ahí. Claro, eso tiene dos inconvenientes. Uno, que es que el 80% del Producto Interior Bruto de este país se hace en el consumo y en la demanda interna. Son pequeños y medianos. Don Rafael vende juguetes. Sí, A don Rafael cierto. lo que le interesa es que la gente tenga salarios
y empleos estables para que le compren juguetes. Carmelo, el gran riesgo, lo que yo me pregunto es, sabemos que Hacienda, la estatal, tiene el 80% de sus inspectores dedicados a vigilar, a escudriñar en las pequeñas economías y solamente un 20% a las grandes fortunas. Yo lo que tengo miedo es que el gobierno de Canarias, la administración, se le encasquille la metralleta y esas inspecciones, son 80 inspectores y subinspectores que tiene ahora mismo Canarias, van a aumentar esta plantilla que evidentemente la inspección que se haga a la gran empresa, la que tiene una capacidad económica, pero que Chano, quizás no habrá aumente su sueldo, que traten no al bien a pequeño sus autónomo trabajadores, que pueda siempre hacerlo de la vamos a lo buena. mismo. Habrá grandes empresas que traten bien a sus estamos hablando trabajadores. solo de la mala. Lo bueno empresario, estupendo. Pero Manuel, vamos a decirlo también, es que siempre vamos a lo mismo. Al empresario que tiene más horas y que no se paga. Manuel, yo trabajo en una empresa en la que minuto extra que hagamos, minuto extra que se nos paga. Felicidades. Y como esa habrá muchísimas. Pero siempre nos interesa lo malo, el empresario malo, que no paga. Lo que quiero es dejar en manos de la Inspección del Trabajo este problema, es como confiar en que sea la Guardia Civil la que acabe con los accidentes de tráfico. O sea, se necesitan coches mejores, se necesitan carreteras mejores y luego efectivamente inspectores. No hay medio. Un problema de conjunto. Efectivamente. Pero no es un problema solo de que este año vaya a haber más inspecciones, se detectarán más casos, pero seguirá habiendo una enorme bolsa. Pero ¿cómo se soluciona eso sin inspectores? Claro. ¿Se te ocurre algo para que...? Sí, por ejemplo, en este país estuvieron funcionando, en Canarias, estuvieron funcionando durante años gabinetes de economía sumergidas de empresarios y trabajadores que eran bastante más efectivos a la hora de aflorar este tipo de empresas que la simple visita del inspector a sancionar. Hay que hacerlo todo, yo no digo que la inspección no tenga que trabajar, pero no es un problema que se resuelva solo con inspección. Don Carmelo, lo siento, pero el tiempo se nos ha ido volando y tenemos que terminar. Y antes, sí, evidentemente este tema lo retomamos y esperamos contar con ustedes porque se ha quedado todo en el aire. Pero vamos a pedirle a nuestro compañero Willy Rodríguez, que está por aquí, que nos va a avanzar el Todo Lucha de esta noche. Willy, adelante, por favor. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Todo Lucha esta noche en Televisión Canaria. Pues sí, acabamos prácticamente de terminarlo, está calentito, recién salido del horno y bueno, ya tenemos... Danos un avance. Pues vamos a ver todo lo que ha sido actualidad este fin de semana. Como saben, repasamos la actualidad de la lucha canaria, que para nuestra sociedad es mucho más que un deporte, significa mucho más, nuestras raíces, parte de nuestra cultura. Y bueno, pues como cada lunes por la noche en Televisión Canaria vamos a analizar todo lo que ha sido actualidad durante el pasado fin de semana. Bien. Y ¿a qué hora, Willy? A partir de las 11:20 de cada lunes estamos en 11:20. Nosotros volvemos mañana. Buenas noches. Ahora directo a las 7. Hasta mañana.